cambiado. Necesitas que tu boca esté llena por la palabra de Dios. Dios te ha dado muchas promesas. Dios te ha dado muchas palabras. Y si las cosas no son una realidad y no se han cumplido en tu vida, es porque no le crees. Y lo peor de todo es porque no la estás confesando. El problema, iglesia, es que muchos quieren ver la manifestación de Dios, pero no quieren cambiar la confesión en su boca. Mientras tú sigas confesando derrota, no va a suceder nada en tu casa. Mira, te puedes desgastar las rodillas orando, pero de nada te sirve que ores 3, 4 y 5 horas llorando, clamando, de rasgarte las vestiduras si quieres, si tú no cambias lo que estás confesando. Mamá que estás aquí, ¿de qué sirve que derrames lágrimas delante de la presencia de Dios si tú sigues con tu boca maldiciendo a tus hijos, tratándolos de flojos, tratándolos de brutos, tratándolos de inservibles, diciéndole cualquier cosa? Tú con tu confesión estás anulando las 4, 5, 6 horas de oración que llevaste ahí en la presencia de Dios. Iglesia, el milagro está en tu boca. Te lo voy a repetir, el milagro está en tu boca. ¿Cómo así, pastora? No es el Señor, dirán los religiosos, es Dios el que obra milagros. Sí, pero ¿sabes algo? Dios quiere obrar milagros en tu vida, pero hasta que tú no abras tu boca, las cosas no van a suceder. Dios necesita que creas. ¿Cuántos creen aquí? Levanten la mano los que creen. Pero Él necesita que hables y que te levantes en fe, que levantes tu voz en fe para que su poder se manifieste en tu vida. Queremos que Dios haga cosas por nosotros, pero no queremos cambiar la confesión. Cambia lo que estás hablando. Ya deja de estarte quejando por el trabajo que tienes. ¿Quieres un mejor trabajo? Pero te la pasas hablando mal del jefe, te la pasas hablando mal de los compañeros. Mientras tú no cambies tu confesión, no vas a mejorar nada en tu empleo. No vas a ver nada, no vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Aunque no te guste, hay cosas que no nos gustan, pero no maldigas con tu boca. No reniegues. Dile: Dios, gracias por el jefe que tengo, así sea lo peor de este mundo. Dile: gracias por los compañeros de trabajo. Yo los bendigo, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que prosperes a ese hombre. Pero ¿cómo voy a pedir que Dios prospere a ese hombre si ese hombre es un avaro? Y si ese hombre nos tiene a todos aquí trabajando y no nos paga bien. Bendícelo. Declara que le va a ir bien. Y el Dios de los cielos, que está viendo a ti, te está viendo a ti, que estás hablando palabra de bendición, se encargará. O lo cambia Él o te cambia para un mejor lugar de trabajo. Pero algo tiene que hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Si tu esposo no cambia, deja de tratarlo como, o deja de hablar como le hablas. Ya no lo trates más de borrachón. Ya no lo trates más de flojo, de inútil, no sé qué le dirás. Cambia tu confesión. De nada sirve que tú ayunes por tu esposo, que tú unjas con aceite. Hay mujeres que cogen aceite y le ungen los zapatos y ungen la almohada y ungen una cosa y la otra. Pero resulta que cuando el hombre llega, allá llegó. ¿Quién sabe dónde estabas metido, verdad? Sin vergüenza. Eres un tal por cual. ¿Para qué te gastas el aceite ungiendo a alguien que luego estás maldiciendo con tu boca? Mejor di: aquí llegó el hombre de Dios, aquí llegó el hombre de mi vida, aquí llegó el hombre más fiel de la tierra, aquí llegó el siervo de Jehová. Cambia tu confesión, iglesia. Es necesario que cambies lo que estás confesando. Iglesia, la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Lo dice la palabra. Y los que la aman comerán de su fruto. ¿Dónde está eso? En Proverbios 18, 21. Hay vida y hay muerte en la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Miren, hay gente dentro de una corriente cristiana que atacan mucho este tema de la fe y de la confesión.
Y se atreven a decir que eso es metafísica, que es confesión positiva, que es brujería, de toda cuanta cosa nos dicen. Oigan, pero ¿cómo voy a tener yo fe para decir que cuando yo maldigo, esas palabras maldicientes tienen un efecto? Eso todo el mundo lo cree, hasta un inconverso lo sabe. Entonces, si yo tengo fe para creer que cuando yo hablo lo negativo, eso va a producir un efecto, ¿cómo no voy a tener fe para creer que cuando yo confieso la palabra sobre las circunstancias, las cosas tienen que cambiar? Algo tiene que suceder, porque cuando la palabra de Dios está en tu boca, cuando la palabra de Dios sale de tu boca, las cosas tienen que cambiar. Si tú cambias tu forma de hablar, verás cambios en tu vida. Y esto es algo que no es como una varita mágica. El pueblo de Dios le gusta las cosas fáciles. Pastor, ore por mí porque yo quiero dejar de ser quejón. Pastor, ore por mí que yo no quiero ser más critiquita. Eso no se trata de que te impongan las manos y oren por ti. Esto tiene que ser un ejercicio que tienes que comenzar a emplear todos los días. Cuando tengas ganas de maldecir, muérdete la lengua mejor. Para que te duela, así que sientas que te duela, para que no lo hagas. Y cambia eso que ibas a decir por un versículo de la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Para empezar a cambiar lo que confiesas, ¿cómo puedo hacer yo, pastora, para cambiar lo que estoy confesando? ¿Sabes qué tienes que hacer? Llena tu mente y tu boca con la palabra. Porque ¿qué pasa? Alguien que no está lleno de la palabra, lógicamente no va a poder confesar ni hablar la palabra. Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. De la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. Y tú vas a hablar de lo que estás lleno. Si tú quieres saber si alguien está amargado, escucha lo que es hablar. Si tú quieres escuchar a alguien triste, escúchalo hablar. Si tú quieres saber si hay alguien que tiene fe, escúchalo hablar. Porque tú vas a hablar de lo que tú estás lleno. La gente amorosa, la gente tierna, la gente alegre se conoce por lo que están hablando. Amén. Entonces, algo importante, iglesia, llena tu mente y llena tu boca con la palabra. Comienza a leerla, comienza a estudiarla, comienza a meditar en ella, comienza a cambiar tu circunstancia. Hay una palabra de Dios por cada problema, por cada situación con la que tú estás viviendo. Hay una promesa de Dios para cada situación por la que tú estés atravesando. Si hay un problema de escasez, busca citas de la Biblia que hablen de provisión. Si hay un problema de enfermedad, busca versículos de la Biblia que te hablen de sanidad. Si hay un problema de lo que sea, para todo hay una promesa en la palabra. Y comienza a cambiar lo que estás confesando. Si quieres saber si tienes fe, escúchate hablar. Analízate. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice la palabra. La palabra de Cristo more ¿qué? En abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar la palabra de Dios en nuestra vida? En abundancia. O sea que un cristiano tiene que estar lleno ¿de qué? De la palabra. Llénate de la palabra. Sí, a ti te gusta leer libros de ciencia ficción, te gusta leerte la saga de Harry Potter, lo que tú quieras, pero ¿por qué mejor no te llenas de la palabra? Yo no estoy en contra de que tú leas literatura secular, pero te voy a decir una cosa: si yo necesito que mi vida comience a cambiar, yo mejor me voy a llenar con la palabra, porque la palabra produce vida, la palabra trae vida y yo necesito llenarme de la palabra. Lee la Biblia. Mi esposo le preguntaba a un pastor en Bogotá, dice, ¿de dónde sacas tú tanto mensaje? Bueno, siempre tienes una palabra. Lea la Biblia, lee la Biblia, mucha palabra. Hay gente que dice, pastor, esa persona sí habla bonito, sí ora bonito, ¿de dónde saca tantas palabras? Lee la Biblia, lee la palabra. La mejor oración que tú puedes hacer es cuando tú estás orando con la palabra en tu boca.
Porque estás orando con la espada del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Si va a aplaudirle al Señor, dele bien fuerte ese aplauso. Si usted dice, yo no tengo fe, pastora, la verdad a mí me cuesta creer, yo te tengo una buena noticia. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene fe. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí en este lugar? Levante la mano. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos hemos nacido de nuevo si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, el Señor ha puesto en ti una medida de fe. Porque la palabra dice de que Dios ha puesto una medida de fe en todos nosotros. O sea que tú sí tienes fe. Pero ¿cuál es el problema? Que esa fe necesita ser desarrollada. La fe es gratis. ¿Cuántos dicen amén? La fe es gratis, pero para que produzca fruto, tú necesitas desarrollar esa fe para que crezca en tu vida. Si tú quieres crecer en la fe, ¿qué tienes que hacer para crecer en la fe? Lee la palabra. Pastor, ¿y no tengo que orar? Claro que sí, hombre. Si tú no oras, estás grave. Pero la fe va a crecer con la medida que tú escuches la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra. Si la fe va a venir por el oír la palabra, también va a crecer en la medida que yo escuche y declare y confiese la palabra en mi vida. Entrena tu mente. Yo sé que esto no es fácil. No es fácil cuando tú estás atravesando un momento difícil, porque si hay algo que el diablo ataca en nuestras vidas es nuestra mente. ¿Sabías que la primera batalla nosotros la perdemos es aquí? Cuando te sientes derrotado, cuando sientes que ya no hay fuerza y estás pensando que ya no hay solución y estás pensando que ya no hay nada que hacer. Pero cuando tú comienzas a llenar tu mente con la palabra, vienen esos dardos del enemigo a decirte, tú no te vas a sanar. Tú vas a decir, sí me voy a sanar. Porque la palabra dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó todo dolor y llevó toda enfermedad. Y por sus llagas yo ya fui curado. No voy a ser sanada, ya fui curado. Entonces comienzas a entrenar tu mente con la palabra. Y cuando vengan los dardos del enemigo, esto no te va a derribar, sino que tú te vas a fortalecer. Eso es lo que llamamos nosotros la batalla de la fe. ¿Sabías que es una batalla? La batalla de la fe, porque tú estás luchando con lo que tú estás viendo, tú estás batallando con las circunstancias, estás batallando con lo que el diablo te está diciendo, estás batallando con lo que tus emociones te están diciendo, pero lo estás atacando por medio de la palabra, por medio de la fe. Y si tú logras vencer al enemigo en lo que está enviando a tu mente, la victoria es tuya. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y te quiero hablar de algo. La mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que ella había escuchado hablar de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 11, del versículo 25 al 27. Dice, y cuando estáis orando, ese no es el pasaje. De la mujer del flujo de sangre. Bueno, voy aquí porque por falta de tiempo. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús. Y dice la palabra de que ella dijo, dice la Biblia, que ella había escuchado hablar de Jesús. Y por eso dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Pero para ella poder decir eso, ¿qué fue lo primero que sucedió en la vida de la mujer? Había que escuchado de Jesús, había escuchado de su poder, había escuchado de los milagros, de las sanidades, de las maravillas que ya él había hecho. Y al ella escuchar de Jesús, eso provocó fe en su vida. Y por eso ella dijo, si solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Porque de lo que tú estás escuchando es lo que va a provocar que tu fe crezca y se aumente. Y si tu fe crece y se aumenta, es lo que va a provocar un milagro en tu vida. Ella escuchó hablar de Jesús, pero no se quedó quieta. Que dijo, yo voy a ir y voy a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Fue fácil? No. Encontró obstáculos, todo lo que tú quieras. Los tenía todo en contra. Porque una mujer con la menstruación era tratada como indigna. Ella tenía un sangrado que no se le quitaba.
Estaba débil físicamente, no tenía fuerzas porque llevaba años padeciendo esa enfermedad. Y sabes, tenía que atravesar una multitud de gente. Tú te puedes imaginar cuántas personas estaban siguiendo a Jesús en esa calle, porque iba por la calle. Ella tenía que quizás meterse, empujar, tenía muchas barreras. Y aún la gente que quizás la empujaba y la trataba de inmunda. Y aún los mismos discípulos que querían apartarla. Pero ella dijo, si tan solo tocare el borde del manto de Jesús seré sana, porque ella tenía una fe poderosa y ella creía que el milagro estaba allí en Jesús. Pero ¿de qué fue lo que hizo que su fe se desarrollara? Porque ella había escuchado. Yo te hago una pregunta, ¿qué estás escuchando tú? ¿De qué estás llenando tus oídos? ¿A quién le estás escuchando? ¿A quién le estás creyendo? Cuando estés pasando una tormenta, cuando estés pasando un momento difícil, tú necesitas primero que todo escuchar la palabra. Necesitas escuchar la palabra, necesitas leer la palabra, necesitas escuchar mensajes que levanten tu fe. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del enemigo o estás escuchando la voz de Dios? Te doy un consejo. Si tú estás pasando un momento difícil, cierra tus oídos a todas las voces que te quieran hablar y solamente ábrelos para que escuches la palabra de Dios. Porque eso va a ser lo que va a desarrollar y fortalecer tu fe para que puedas ganar la batalla que estás atravesando. ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante lo que estás escuchando, pero es necesario que tú abras tu boca. Ahora sí, Marcos 11. Marcos 11. Versículo 25, el 25 en adelante. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ese no es el pasaje. La cita que te quiero hablar es el pasaje donde Jesús dice, si tú tienes fe, tú le puedes decir a este monte, quítate y échate en el mar. Pero ¿qué necesitas decir? La palabra. Si tú tienes fe, dile al monte, dile a la montaña, háblale al problema, háblale a la circunstancia, pero ¿qué es lo que le vas a hablar? No cualquier cosa. Tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que abrir tu boca. ¿Qué te están diciendo las circunstancias? Pero ¿qué está diciéndote Dios a ti? ¿Está mal que tú hagas confesiones? No, tú necesitas confesar la palabra. El mismo Jesús le dijo, cualquiera que diga a este monte, quítate y echa del mar, lo que diga le será ¿qué? Hecho. Y cuando dice cualquiera, es cualquiera hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? No es solamente un pastor, no es solamente un profeta. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes la palabra de Dios y tú tienes la autoridad que Dios te ha dado para abrir tu boca y decirle ese problema, quítate. ¿A qué cosas tienes que hablarles tú en esta mañana y decirle quítate? Tienes la palabra en tu boca y tienes la autoridad que Dios te ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Es tu fe lo que hará que se desate el poder de Dios en tu vida. Lo que recibimos del Padre depende de tu fe. Escucha bien, lo que tú puedas recibir de Dios depende de tu fe, no depende del Señor. ¿Cómo así, pastora? Si depende de Dios, depende de tu fe, porque la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que ya Dios nos las entregó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlas, ¿por qué? Por fe. La sanidad ya Dios te la dio. La provisión ya Dios te la dio. El milagro que necesitas ya Dios te lo dio. ¿Qué necesitas hacer? Recibirlo, ¿por qué? Mediante la fe. Necesitas creer, necesitas accionar, necesitas moverte. Así como la mujer del flujo de sangre, ella escuchó, creyó, pero ella se movió, porque la fe no está quieta, la fe siempre se está moviendo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? En la medida en la que meditas en la palabra, tu mente comienza a ser renovada y tu actitud y tu confesión comienza a cambiar. ¿Quieres que tu actitud cambie? Pastor, yo reconozco que soy negativo.
que soy una persona quejumbrosa. Medita en la palabra. Renueva tu mente con la palabra para que tus confesiones comiencen a cambiar y tus actitudes van a comenzar a cambiar. Una persona que está llena de la palabra se nota también por la forma en la que habla, pero también en la forma en la que actúa. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas os doy gracias, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo nos lleva el Señor? En triunfo, ¿en quién? En Cristo. O sea que no está mal que usted diga que usted está de triunfo en triunfo. Amén. De victoria en victoria. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira qué poderoso esto. El apóstol Pablo se enfrentó a muchas pruebas. Yo creo que los que estamos aquí no hemos pasado ni así de lo que vivió el apóstol Pablo. Fue golpeado, fue latigado, apedreado, lo metieron en una cárcel, tenía que estar constantemente huyendo, muchos problemas y muchas dificultades. Pero ¿sabes qué hacía la diferencia? Que el apóstol Pablo siempre veía y olía victoria donde iba. El apóstol Pablo veía y olía victoria a donde iba, porque él decía, porque Dios nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sea lo que yo estoy viviendo, yo sé que el Señor me librará y me sacará en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. No soy un vencedor, soy más que vencedor. Iglesia, escucha bien esto. Todos los derechos y privilegios de la redención te pertenecen en Cristo. Y te debes apropiar de ellos mediante la fe. Todos los beneficios. El problema está, iglesia, en que muchos hijos de Dios no saben lo que les pertenece. No saben lo que tienen por derecho. Y cuando tú no sabes lo que te pertenece y lo que tienes por derecho, lógicamente no lo vas a disfrutar. Es como el que tiene una herencia, pero la tiene guardada y no ha leído el testamento y está viviendo mal y anda llevado y anda prestándole plata a todo el mundo. Pero resulta que todo lo que necesita es abrir el testamento, leerlo y reclamar lo que le han dejado. Yo no sé si fue el tío o el papá. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. ¿Sabes una cosa? Hay un testamento que el Señor nos ha dejado y es su palabra. Y en ese testamento están escritas y firmadas con el dedo de Dios todas las cosas que a ti y a mí nos pertenecen. Yo no sé si tú vas a seguir viviendo como estás viviendo y vas a dejar de recibir lo que ya el Señor te dejó hace muchísimo tiempo. Ya es tuyo. Tienes que apropiarte de eso mediante la fe. Aleluya. Si le va a aplaudir, que sea bien fuerte ese aplauso. Escucha esto, Juan 19:30, rápidamente. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, esto en el momento en el que él estaba en la cruz, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Cuando él dijo esto, lo dijo en alta voz. Estaba diciendo, terminado, logrado, pagado en su totalidad. Él pagó tu condena, él pagó la cuenta, él pagó por todos nosotros. Él dijo, consumado es. Ya él pagó por tu sanidad. Ya él pagó por tu provisión. Ya él pagó por tu libertad. Ya él pagó por tu victoria. Ya él pagó por la salvación de tu familia. Ya él pagó cuando dijo consumado es. Ya no tiene más nada que hacer. Ya Cristo fue a la cruz y pagó por todos nosotros, porque la Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas todos hemos sido curados, sanados. Ya Cristo lo hizo. Consumado es. Tu provisión ya Jesús dijo consumado es. Tu sanidad Jesús dijo consumado es. Tu provisión, tu milagro Jesús dijo consumado es. Ya fue hecho, iglesia. Cristo venció en la cruz.
Y la victoria ahora también nos pertenece a ti y a mí. A través de Cristo somos más que vencedores. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Dónde están aquí los más que vencedores? Aleluya. Iglesia, Él nos ofrece un regalo. Ya el camino está libre, está despejado. No tenemos que vivir más bajo el peso de la condenación, de la culpa, ni de la vergüenza. Escúchame bien, tienes propósito y tienes esperanza en esta tierra. Tienes propósito y tienes esperanza en esta tierra. Porque Dios no ha terminado aún contigo. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad de todo creyente se desata a través de las palabras. Y esas palabras que salen de tu boca pueden mover montañas, pueden derribar muros y hacer aún que los demonios huyan. Abre tu boca. Abre tu boca. Pero ábrela para declarar la palabra. Abre tu boca. No para que hables lo que otro predicó o lo que otro dijo, no. Abre tu boca para que declares y confieses la palabra de Dios. La palabra en tu boca será lo que te va a dar la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo venció y nos ha dado a nosotros autoridad. El problema es que tú no te lo crees. Si Él lo dijo, yo les doy autoridad, potestad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? No escuché. ¿Y qué? No, usted tiene miedo. ¿Y qué? Y nada. Y cuando Él dice nada, es nada. Nada nos dañará. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué te puede hacer daño a ti? Nada. Por ti está el más poderoso que cualquier cosa que se levante contra ti. La Biblia dice que la luz del mundo vino a esta tierra. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo. Te tengo una noticia. La luz del mundo está habitando dentro de ti. Por eso dice la Biblia que el que tiene a Cristo no anda en tinieblas. Usted no lo ha entendido todavía. Si la luz del mundo está en mí, a donde yo vaya, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo, porque conmigo va la luz del mundo. Conmigo está la luz del mundo. Que aunque el enemigo venga contra mí, yo no tengo temor, porque ahí está Dios para pelear por mí. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Que Él pelea por ti, que Él pelea por mí. Yo te hago una pregunta, ¿habrá alguien más grande o más fuerte que Dios? No lo hay, no existe. Por lo tanto, todo lo que se levante contra ti se tiene que enfrentar, se las tiene que ver con el Señor. Y mi Dios no pierde, nunca, jamás. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden exaltar su nombre en esta mañana? Iglesia, tu voz alcanza el cielo y es escuchada por Dios. Abre tu boca. Salmo capítulo 18, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. En mi angustia invoqué ¿a quién? A Petro. Al gerente del banco. No. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé ¿a quién? A mi Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Cuando tú abres tu boca y clamas a Él, el Señor te escucha desde su templo. Pueden haber miles de personas clamándole, pero Él conoce tu voz. Él conoce la voz de sus hijos. Aquí podemos haber muchos orando y pidiendo, pero tu voz Dios la escucha. Es la diferencia. Cuando en tu casa están hablando tus hijos, los que tienen 3, 4, 5 hijos, las mamás, los papás saben diferenciar la voz de sus hijos, ¿verdad? Cuando
en esa época cuando las mamás tenían 8, 10, 12 hijos y hablaba uno, esa es María, y gritó allá, ese es Pedro, porque un papá y una mamá sabe diferenciar la voz de sus hijos. Así tu Padre Celestial sabe diferenciar tu voz entre miles de lo que están pidiendo. Por eso usted no se puede sentir ni chiquito, ni poca cosa, ni el hijo de menos padre, ni de menos madre, porque la Biblia dice que cuando yo clamo, Jehová me escucha. Sus oídos escuchan mi clamor y mis peticiones son elevadas delante de Él. Aleluya. El cielo responde a tu voz. Uy, usted no me escuchó. El cielo responde a tu voz. Daniel capítulo 10, versículo 12. Mira lo que dice. Por eso es necesario que usted abra la boca. Abra la boca. Entonces me dijo, eso fue el ángel, dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, que dice, fueron oídas tu ¿qué? Tus palabras. ¿Y a causa de qué? De tus palabras yo he venido. O sea que la confesión que sale de tu boca tiene un poder en el mundo espiritual, y ángeles son desatados a tu favor cuando abres tu boca para declarar y confesar la palabra. Es necesario, iglesia, que abras tu boca. Las palabras de Daniel trajeron respuesta del cielo. Tu respuesta viene. Tu respuesta viene. Tu respuesta viene. Ya está en camino. Aleluya. Mira, cuando estamos en este tema de la fe para poder ver milagros, para cambiar las circunstancias, no solamente es importante el tema de meditar, de llenarnos con la palabra, de confesar la palabra, de cambiar nuestras confesiones. Hay algo también muy importante, iglesia, y es el tema de a quién le vas a contar lo que tú estás viviendo. Porque hay personas que tienen un defecto, y es que a todo el mundo le cuentan sus problemas. Y llegan a la iglesia y encuentran a la hermanita Checha en la puerta. Hermana, ¿cómo está? Ay, no, si usted supiera que mi marido me hizo ta. Y va al mercado y la señora que le está vendiendo la verdura le pregunta, ¿cómo amaneció? Mal, imagínense, a todo el mundo le cuentan sus problemas. Y yo te voy a decir una cosa, tú no necesitas contarles tus problemas a todo el mundo. Cuando tú tienes un problema, tú necesitas ir a la fuente indicada. Mira, te voy a poner este ejemplo y no lo voy a leer, solamente te lo voy a contar por cuestiones de tiempo. La tsunamita, ¿cuántos conocen la historia de la tsunamita? Ustedes saben que ella no podía tener hijos. Y cuando recibió el profeta, todo esto tiene un significado. Recibió el profeta en su casa, ella logró concebir y tuvo un hijo. Pero resulta que pasado un tiempo el hijo de la tsunamita murió. Ella salió en busca del profeta. El profeta Eliseo le dice a Jesse, ¿ves? Allá viene y pregúntale qué quiere, qué necesita. Pero me llama la atención que cuando Jesse le pregunta a la tsunamita, ¿cómo está tu esposo? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu hijo? ¿Y sabes lo que le responde ella? Bien. Yo dije, ¿qué pasó? Pero cuando ella entra y ve al profeta, se postró hacia sus pies y lloró. Y le contó que su hijo había muerto. Jesse no tenía el nivel de revelación que Eliseo tenía. Jesse no era un hombre tan lleno del Espíritu como estaba Eliseo. Y quizás Jesse en ese momento no le iba a decir lo que ella necesitaba escuchar. Escucha bien, cuando estés atravesando por un problema, ves a la fuente que es el Señor. Pero si necesitas que alguien te busque, busca a gente espiritual, a gente de fe, que te puedan dar una palabra y te puedan decir, no te preocupes, vas a salir de esta. No te preocupes, mi amado hermano, porque Dios te va a suplir. No te preocupes, porque ya el milagro está. Necesitas ir a gente de fe, a gente llena del Espíritu, gente que pueda orar por ti y declarar una palabra de bendición. Tú no necesitas de alguien que te coloque la mano en el hombro y te diga, pobrecita, ay, fíjate que mi hermana, mi suegra, mi vecina se murió de eso. Tú no necesitas
necesitas de eso, gente. Tú necesitas gente de fe que te diga: no te preocupes, levántate, sacúdete, vamos a orar, porque yo estoy segura de que el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos cuando estamos pasando un momento de dificultad y de aflicción. Necesitamos gente de fe, llena del Espíritu, gente que tengan un espíritu de fe, que puedan ayudarte en ese momento a levantarte. No le cuentes tus problemas a todo el mundo. Tú no necesitas la autoconmiseración, tú no necesitas que te soben la cabeza, tú no necesitas que alguien sienta compasión, no necesitas la compasión de los demás. Tú lo que necesitas es una palabra de fe. Amén. Y quiero terminar con este pasaje. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel. Espero que este sí sea el versículo correcto. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Ok, voy a explicarles aquí. Dice que se levantó Goliat. Esa historia todos no la sabemos, pero de memoria. Se levantó el gigante Goliat contra el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y les decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Es el versículo siguiente. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Y sabes qué sucedió? Que cada vez que Goliat se levantaba y comenzaba a provocar al pueblo y comenzaba a decirle: ¿quién se va a enfrentar con este gigante? El que me venza, vamos a ser su siervo, pero si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Esas palabras del gigante producían un temor en el rey Saúl, en todo el ejército y en todo el pueblo. Yo te digo en esta hora, el mundo te está gritando, las circunstancias quizás también te están gritando, y el diablo te está gritando para traer temor, ansiedad y duda a tu vida. Las circunstancias te están hablando y te están diciendo: vas a tener que sacar a tu hijo de ese colegio porque no tienes cómo pagar. Tu hijo no va a poder ir a la universidad porque no tienes cómo pagar. Te va a tocar salir de esta casa porque no tienes cómo pagar. Te vas a morir de esto porque esto no tiene cura. Las circunstancias y el diablo te están gritando para traer temor a tu vida, para traer duda y para traer inseguridad. Pero sabes una cosa, te digo, iglesia, no te puedes quedar callado. No le des lugar al diablo. Declara la verdad de la palabra de Dios y levanta tu voz en fe. Mira, cuando el gigante se levantaba y gritaba, porque te puedes imaginar, un gigante hablando a gran voz tenía que ser fuerte, potente, infundía temor. Y quizás el enemigo te está gritando y te está hablando y las circunstancias, y ha venido temor a tu vida y crees que las cosas no van a cambiar, sino que van a empeorar. Pero yo te digo una cosa en esta mañana, escúchame bien, no te quedes callado. No dejes que el diablo siga hablando. No le des lugar. Declara la palabra de Dios. Mira la diferencia. El versículo 45. Saltémonos al 45 rápidamente. Cuando llegó David al campamento, le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mira lo que sigue: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando David vino a la guerra, los primeros que se burlaron de él fueron los hermanos. Saúl tampoco creía, pero aún David así insistía y se enfrentó ante el gigante. Y el gigante nuevamente vino a intimidarlo. Cuando lo vio, ¿sabes qué fue lo que le dijo? ¿Y acaso yo soy un perro para que tú vengas contra mí con palo y con piedra?
¿Sabes una cosa? Yo te voy a matar y voy a dar tu cuerpo para que lo coman las aves del campo. Pero cuando él no había terminado de hablar, David se levantó y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y él hoy te entregará en mi mano. Te voy a cortar la cabeza aquí, porque tú no puedes permitir que el diablo sea el que diga la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Dios te ha dicho: eres sano, eres libre, eres bendecido. No puedes permitir que el diablo te diga la última palabra. El problema de muchos es que cuando el diablo habla, se callan. Y usted no tiene por qué quedarse callado. Algo que aprendí en estos días es que soy yo la que tengo que decirle al diablo: cállate. Jesús le dijo al viento y a la tempestad: calla y enmudece, y lo reprendió, porque sabía que había algo espiritual lo que se estaba moviendo en ese momento. Cuando el diablo venga contra ti, tú tienes que decirle: calla. Dile a esa circunstancia: calla en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Yo declaro lo que dice la palabra: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabes de qué, diablo mentiroso? La Biblia a mí me dice que el Señor no me dejará avergonzado, que Él suplirá todo lo que me haga falta. Abre tu boca y declara la palabra, porque la última palabra la tiene Dios y no el enemigo y no las circunstancias. Y te quiero recordar algo que tenía David aquí en su corazón, por eso venía con toda esa autoridad. Regresémonos al versículo 34. Vamos a leer del 34 al 37. Cuando David se presentó ante Saúl, David le respondió a Saúl: tu siervo David era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes qué estaba diciéndole David a Saúl? El mismo Dios que me guardó del león y del oso será el mismo que me va a guardar delante de ese gigante. Si Él lo hizo, lo volverá a hacer. Si ya Dios hizo algo por ti en el pasado, ¿qué? No sé, porque todos tenemos un milagro que contar. ¿Por qué crees que en este tiempo no lo volverá a hacer? Y si tú te das cuenta, no era comparado enfrentarse a un oso y un león contra un tremendo gigante armado. Quizás lo que estás enfrentando es mayor, pero lo que viviste en el pasado es el testimonio y es la confirmación de que Dios te va a dar la victoria. Por muy grande que sea lo que estás enfrentando, Dios está contigo. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que llenar tu boca con la palabra y confesar. ¿Sabes, iglesia? El arma más poderosa la tienes en tus manos y es la Biblia, pero también necesitas tenerla en tu boca. Sacúdete, sacúdete. Ya no más de estar sintiéndote derrotado ni poca cosa. Eso es lo que quiere el enemigo contigo. Sacúdete, comienza a creerte lo que tú eres. Créetela, cree lo que Dios te ha dicho, créete quién eres, cree lo que portas. Cuando hay un hijo de Dios que sabe lo que tiene y lo que porta, no hay circunstancia, no hay montaña, no hay barrera que lo pueda detener y que impida que pueda haber su victoria. Y si había alguien que sabía y entendía esto, era el mismo David. Jesús, también cuando estaba en el desierto, dice la Biblia que Satanás vino a tentarlo y comenzaba y le decía, pero Jesús le respondía:
porque Jesús no se iba a quedar callado ante las palabras de Satanás, pero dio la estocada final y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reprendió al diablo y no le tocó hacer otra cosa que huir. La última palabra la dio Jesús. Tú no puedes permitir que el diablo dé la última palabra. Amén. Tu victoria ya Cristo la ganó. Ya Cristo lo ganó por ti. Y la palabra está, y necesitas que esa palabra esté en tu boca. Vamos a colocarnos de pie, iglesia. Yo no sé qué situación estás atravesando en este tiempo. No sé qué estás viviendo, pero solo puedo decirte, iglesia, que Dios está contigo. Que nada de lo que tú estás viviendo lo estás atravesando solo. Que por cada situación difícil que puedas estar viviendo, hay una promesa en la palabra para ti, para que tú lo hables, para que tú lo confieses. Y ¿sabes algo? No desistas hasta que veas el milagro. El problema está que lo hacemos el primer día, los 2 primeros días, y luego bajamos las manos. Ay, no se dio. No desistas hasta que veas tu milagro. Yo te digo una cosa: si usted le mandan un tratamiento y el médico le dice tiene que ser tanto tiempo, si lo suspende, ¿qué sucede? No te va a hacer el mismo efecto. Entonces, ¿por qué vas a dejar también de confesar el mejor de los remedios, que es la palabra? Amén.